El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a escuchar una conversación con mi padre. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal, @AndreaLaMexicana, para que yo pueda seguir creando más contenido para ustedes y así ustedes van a seguir disfrutando de estos episodios. No se olviden en suscribirse al canal para no perderse de estos videos que salen cada semana. Chicos, bienvenidos a este episodio sabroso, rico, con mi padre el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Con el gusto, el placer de estar aquí con Andy compartiendo este episodio más de Andrea la Mexicana. Así es, hemos grabado como tal podcasts, así sentados con el micrófono, uno. Y este es el segundo. Sí. Gracias, bravo. Hemos grabado mucho comiendo, mucho en restaurantes, haciendo actividades, viajando, pero no nos hemos sentado a hablar. Así es. Y hablamos en ese podcast sobre cómo es ser padre de 3 niñas, de 3 hijas que mi papá tiene. ¿Recuerdas? Correcto, claro, sí. Pero hoy no vamos a hablar de tus hijas, vamos Ya. a hablar de la vida de mi padre. Vamos a conocer un poquito en qué época nace mi padre, cómo es que él jugaba, qué comía, etcétera, etcétera. Ok. ¿Listo? Listo. Ok. Adelante. Arrancamos con la primera pregunta para ti, padre. ¿Cómo era crecer con tantos hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Ok. Bueno, nosotros somos 6. Éramos 6. Falleció un hermano hace 6 años. Un infarto. Mi hermano José Francisco. Entonces, éramos 6, su servidor y 5 hermanos, 2 mujeres y éramos 4 hombres. Así es. Ujú. ¿Y cómo te sentías entre tanto hermano? Digo tanto porque yo tengo 2 hermanas. Ok, pues mira, la verdad fue una infancia muy bonita, una infancia, las mujeres mayores, entonces nos cuidaban mucho. Yo soy el quinto, el penúltimo. Mis padres son 2 años de diferencia, les digo yo, 2 años de diferencia de la mayor a así, dos, 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 dos. Pero conmigo, no sé, algo pasó que el siguiente y el último, que se llama Rafael, tardó 5 años en llegar. Entonces, o los cansé mucho, o no sé qué pasó, pero tardaron 5 años en tener el pilón, que se le dice aquí, ¿no? No inventes, yo no sabía Sí, 5 años que después. te llevas Yo, 5 Rafa. años con mi tío. Así es. Wow, wow, wow. Ok, Así es. y tú tienes 2 hermanas mujeres. ¿Correcto? ¿Cómo fue crecer con ellas siendo ellas las mayores? Ok. Pues fue muy lindo porque, repito, bueno, con el cariño como siempre, pero aparte a mí me agarraron de su bebé, o me agarraban de su muñequito, de ponerme gorrito, de ponerme, en fin, de vestirme, ¿no? Entonces jugaban mucho conmigo, yo jugaba mucho con ellas porque pues, eran 2 mujeres fabulosas, o son 2 mujeres fabulosas, la verdad. Y bueno, jugábamos, me daban mi biberón, me daban, pero todo como juego también. Y me cuidaban aparte, ¿no? Eso era muy bonito. ¿Cuántos años tenías cuando jugaban a eso? Pues que yo recuerde, 4 años, 5 a lo mejor, ¿no? 4 o 5 años por ahí. Y bueno, jugábamos después con mis hermanos, obviamente otro tipo de juegos, pero con ellas era así muy lindo, la verdad. Wow. Aquí voy a dejar una foto de mi papá cuando era pequeño. Muy lindo, güerito, chiquito, tierno. Pues un tío, yo era, bueno, ya hoy día 55 años después, sí, pero era muy güerito, entonces me decía un tío que parecía alemán.
Entonces me decía el alemán. Era el único que me decía alemán. Era un tío de México, mi tío Poncho. Entonces yo estaba güerito y me decía el alemán, que parecía alemán y algo así, ¿no? Pero muy, muy bien. Ok, ¿y jugaste más con tus hermanas o también con tus hermanos? No, bueno, era otro tipo de juegos. Con mis hermanas era su bebé, era su muñeco, era su etcétera. Y con mis hermanos no, al revés. Era su sparring, Ay, Dios mío. era su aguanta todo, ¿ah? Porque era el más chico. Entonces ya sabe, ¿no? Por un lado sí, mis padres me chiqueaban, pero por otro lado mis hermanos, sobre todo el que sigue hacia arriba de mí, Jesús, era tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, a mí, pero jugábamos muy padre porque jugábamos, o sea, vivíamos en un rancho, nacimos en un rancho aquí en la ciudad de León. Y pues jugábamos a los caballos, jugábamos A los caballos con caballos. a los caballos, no, porque estaban muy, muy pequeños, Ok. aunque mi padre tenía caballos, pero hay unos maíz, el maíz, lo que es el tronco del maíz, al secarse se hace duro. Entonces, ese era un caballito, ¿no? Ah, Era un caballito para nosotros, le poníamos un listoncito y era la cabecita del caballo y entonces uno andaba jugando ahí caballos. O mi hermano mayor, José Francisco, él, nos invitaba a cazar leones, a cazar leones. Entonces, hacía su arco con flechas y salíamos. Quiero mencionar que tengo tres hermanos, primos hermanos que siempre han sido considerados, si me permites, amor, ujú. primos hermanos que los hemos hablado como hermanos y hemos convivido desde chiquitines. Entonces eran mis dos hermanos, José Francisco, Jesús, su servidor, y también entraban al juego Carlos y Ricardo, que eran más o menos de nuestras edades, un poquito mayores que yo también, pero era maravilloso juntarnos todos y ponernos a jugar. Y su hermana Chela, que era la mayor, pues obviamente se juntaba con mis hermanas, ¿no? Entonces éramos una familia mayor. Mis padres y sus papás de ellos se llevaban maravillosamente, eran compadres, ¿no? Entonces era una armonía padrísima, padrísima. Ok. Muy bien. ¿Y cuando jugabas a cazar leones, qué hacían? Ok. Temprano, 7 de la mañana, 6:30 en el rancho, imagínense, agradable. Mi hermano el mayor nos despertaba porque decía, vamos a cazar leones. Bueno, entonces nos salíamos los tres, cuatro que despertábamos, porque a veces yo fallaba, la verdad. Y ya teníamos listo un arco hecho de una rama de árbol con una liga, las flechas, entonces, salíamos a cazar y andábamos ahí cazando leones y ahí estaba uno y pues era un gato, ¿verdad? El pobre gato era el que Oh, no. pagaba todo, ¿no? Pero muy divertido, muy divertido, muy, muy divertido. Cosas muy lindas, la verdad. Entre otros juegos, fútbol, éramos apasionadísimos del fútbol, ¿no? Pero, y a los caballitos y a los carritos, fue una infancia muy linda en ese sentido. Sí, no tenías el internet, no No, tenías no, no, nada ni de eso. sabíamos que existía. No, 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 era otra vida. Estamos hablando de 1970, más o menos, o increíble. sea, hace algunos años, ¿no? Y era otra vida muy, muy bonita. Otros juegos, otras cosas diferentes a lo que hay hoy. Qué padre vivir en esa época, ¿no? Y Creo la que, verdad, wow, sí, sí, hay diferencia, bueno, la que les tocó a ustedes, a sí, la que están viviendo hoy día, ¿no? Es muy diferente. Cada una tiene su lado bonito, pero creo que el nuestro tuvimos esa dicha de conocer y de vivir este, muchas cosas naturales, muchas cosas sin tanto producción, ¿no? En fin, maravilloso, muy bonito, la verdad. qué lindo. Y tú mencionaste que vivías en un rancho. Ok, ¿Qué tenía tu rancho? ok. El rancho, ese rancho donde, bueno, mi abuelo paterno tenía rancho, mi abuelo materno tenía rancho. Y nosotros vivimos en una casa de campo del rancho de mi abuelo paterno, ¿va? De nombre igual que su servidor, Pedro Pérez, mi abuelo Pedro, sí, así es. Y entonces mi padre, Jesús Pérez, ah, era el encargado y el dueño del rancho y él pues sembraba, tenía animalitos, eh, en fin, era sembrar, era cosechar, era tener animales, vender animales, un rancho muy bonito, tiempos muy bonitos aquellos. Y por otro lado, mi abuelo materno, Abraham Domínguez, el papá de mi madre, tenía un rancho donde él creaba muchos puercos, ¿no?
tenía vacas, puercos y sembradíos también, ¿no? Wow, Muy qué lindo. bonito. ¿Qué era, no sé, tu parte, lugar favorito del rancho? Bueno, la parte del rancho, es que el rancho en sí, pues es verde, vegetación, en fin, muchas cosas. Era jugar. Niño, salías bañadito para salir al campo y regresabas hecho un polvorín. Porque sí, pues era el rancho y era jugar y era subirte a los animales y ayudar a papá a la alfalfa, a dar alimento a los animalitos, o ponerte a jugar, tirarte pues no en el pasto, porque era tierra, ¿no? O en el sembradío, etcétera, para jugar ahí, o meterte entre los maizales, o infinidad de cosas. Entonces era maravilloso, la verdad. Hay muchas cosas muy lindas que podemos recordar. Qué lindo. En todo esto, ¿cómo es que mencionaste el fútbol también? ¿Cómo nace tu amor por el fútbol? Ok. Pues obviamente mis hermanos mayores jugaban fútbol y yo lo empiezo pues el balón, la pelota, empezamos a jugar. En la escuela también era parte importante como deporte. En aquel tiempo el fútbol era fundamental. Y eso te hacía inclusive competitivo porque había torneos internos en la escuela, en la primaria, en el kinder. Entonces tú, uniforme, todo traías tu camiseta, pertenecía a la selección de fútbol ya en la primaria, un poquito mayor, eh, 7, 8, 9 años, junto con mi hermano Jesús, y pues era amar el fútbol, amar el fútbol. La primera vez que fui a un estadio de fútbol, fue en 1974, Wow. ¿sí? Donde mi tío, que ya falleció, mi tío Raúl Córdoba, apodado el Inglés, él era portero del equipo Atlas en los años 50 y él fue portero de la selección nacional, tu tío abuelo, de la selección nacional de México, hace muchísimos años. Y bueno, él nos lleva al estadio aquí en León, Estadio León, y vemos un partido de fútbol, y te enamoras más y la gente, era algo sorprendente porque había, no sé, 30,000 almas ahí, 40,000 almas gritando, y bueno, fue algo maravilloso. Y bueno, esa vez que fuiste, si la comparas con un estadio ahora, la última vez que fuiste al estadio, ¿es muy diferente? ¿Es parecido? ¿Sigue siendo lo mismo? Bueno, es diferente, fui hace unos meses, en aquel tiempo, pues chiquitín, obviamente las dimensiones de un estadio para un niño, pues era increíble, la primera vez que veías tanta gente y tanta gente tan pues efusiva y gritona y etcétera, etcétera. Entonces era maravilloso. Hoy día lo vives de otra manera. Me gusta el fútbol, sigo siendo aficionado de León, obviamente, pero lo disfrutas de otra manera, ¿va? Pero era ver a tu ídolo jugar, era empezar a conocer gente, empezar de fútbol, y eso era maravilloso, ¿no? Qué La verdad, lindo. sí. ¿Y cómo fue que llegaste a tener esta pasión por el equipo de León? ¿Desde pequeño? Porque yo sé que mi tita, tu mamá, mi abuela, ella tenía otro equipo, Ok, no el León. ok. Lo que pasa, el primer partido, bueno, en aquel tiempo, aquí en León había dos equipos, el León y el Unión de Curtidores, ¿sí? Que era un equipo local, los dos eran rivales, obviamente, eran rivales finalmente. Entonces, el primer equipo que yo vi jugar fútbol en el estadio es un equipo que se llama Unión de Curtidores, ¿vale? Que era blanco con un par de franjas azul marino. Jugó contra el América, ¿no? El América, que es querido y odiado en México, es de los equipos más odiados y más queridos en México. Ujú. Entonces, al verlo jugar, me apasionó ese equipo cuando sabía yo que existía un León, pero yo tenía 7, 8 años, 8 años. Entonces, ese equipo me robó a mí el corazón porque lo vi con una garra, si puedo decir ahora, hoy no, en aquel tiempo no sabía, ¿no? Pero hoy puedo decir que es una garra de juego, ganas de jugar, actitud, que es importantísimo. Había equipo y le ganaron al América. Entonces de ahí salí con la playera de la Unión de Curtidores. Ok. Después, a través del tiempo, la Unión de Curtidores desaparece, pero el León sigue. Y bueno, como parte también importante de la ciudad, pues obviamente León, pues leonés.
¿no? Entonces, a la fecha, el León sigue manteniéndose en la primera división y pues seguimos fielmente a León, ¿vale? Tu abuelita, apasionada del fútbol, porque ella tiene su historia también cuando comentaba que mi tío, esposo de su hermana, era portero del Atlas, un equipo de México, pues le invitaba a verlo fútbol, a jugar y verlos, y a varios jugadores en diferentes épocas. Entonces a ella le gustaba el fútbol, pero ella pues sí, León, obviamente León, le gustaba ver a León, le gustaba ver la selección mexicana, era de pararse, tocaban el himno y nos levantaba, que nos pusiéramos de pie y tomáramos la mano como se hacía, ¿no? Para escuchar el himno nacional. Y después, poco a poquito, le gustó también el Real Madrid, perdón, el Barcelona, Sí, 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 no. discúlpeme, el Barcelona, córtale, el Barcelona, y pues era Barça, y bueno, era tremendamente, y todo inicia también porque Hugo Sánchez, un jugador también de hace muchos años, que empieza a jugar en España, pues ella quería ver a Hugo Sánchez y estaba también en el Real Madrid. Y bueno, tenía pero le gustaba mucho el fútbol español. Lo veía cuando había oportunidad de verlo también, le encanta todavía. Todavía hoy día, a sus 96 casi años, me dice, hijo, ¿cuándo juega el León? De hecho, hoy estuve con ella en la mañana y me decía, hijo, ¿cuándo juega? Le dije, mañana. Juega justamente contra el Atlas, mañana. Entonces, bueno, vamos a ver. Wow. ¿Cómo ves? Qué linda. Yo la recuerdo a ella cuando estaba pequeña y la visitábamos. Siempre su televisión prendida y ella viendo el fútbol, ya sea el Barcelona, León, Atlas, siempre. Sí, sí, muy al pendiente. Siguiendo el fútbol y le encanta y se emocionaba. Hoy día ya no tanto, pero sí, antes se emocionaba y gritaba y bueno, era una pasión muy bonita, que la veía uno feliz. Claro, perdía a veces su equipo y pues no era tan feliz, pero le disfrutaba muchísimo. Qué bonito. Ok, gracias por contarnos estas historias. Ujú, Y regresando a la granja, quiero ujú. que me describas un día en la granja. Como niño, ¿qué hacías? ¿A qué hora desayunabas? ¿Qué comías? Ok, ¿Qué jugabas? ¿Ibas a la escuela? ok, ¿Tenías tareas, no sé, ahí? ¿Tenías deberes? Explícanos. ok. Por ejemplo, un día entre semana, obviamente había que ir a la escuela. En ocasiones mi papá nos llevaba, o en ocasiones pasaba un camión, el camión que recoge a todos los chiquitines de la escuela y nos lleva a la escuela y igual de regreso. Entonces era levantarse temprano, desayunar, pues obviamente vestirse o que lo ayudaran a vestirse, depende de qué edad estamos hablando, pero bueno, nos íbamos a la escuela, regresábamos de la escuela, había que dejar los libros, no de que dejar la mochila por aquí, no dejar los libros en un lugar, pasar a comer, porque regularmente el término de escuela regresa uno a casa y es hora de comida aquí en México. 2 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde. Entonces comíamos, terminabas, recogías tu mesa de comida, ¿no? Porque mi mamita nos hacía de comer delicioso y nos servía ella, nos atendía. Y nosotros nos encargábamos no tanto de lavar los trastes a esa edad, la verdad. Mi mamá tenía gente que le ayudaba, pero nosotros sí, recoger un poquito, ayudar un poquito. De ahí, hacer tarea, ¿no? Te aplicabas a hacer tarea, y bueno, terminabas la tarea, ya decías, mamá, aquí está, y enseñabas que habías terminado la tarea, y ya, ok, vámonos, y ya te salías a jugar. ¿Qué jugabas? Pues el fútbol, yo creo que fue uno de los deportes que más practicábamos, el fútbol, pero también salir al campo, salir a ver, no tanto que conociera uno del sembradío, pero era hermoso. Estaba regando mi papá, abriendo el pozo para regar el maíz, la alfalfa, los diferentes sembradíos, y era hermoso ver correr el agua. Entonces, agarrabas un palito o dos y los ponías en el río o ¿cómo podemos llamarle? En el cauce de ese ¿cómo se llamará? Bueno, donde va el agua, donde está saliendo el agua del pozo, ponías dos palitos y veías a ver quién ganaba, qué palitos Ajá. ganabas. Competías a veces contigo mismo o competías con tu hermano o con algún amigo que tenías ahí. Entonces, este es mi palito, este es tu palito, y a ver, y ahí como si fueran dos barquitos hasta allá, a ver a dónde llegaban, ¿no?
Eso era muy divertido. Y bueno, de repente metías el pie en el agua y ya te salpicaste y bueno, las regañadas, ¿no? Porque te ensuciabas de lodo, todo el zapato, en fin, cosas así. Pero era muy padre. Y también más tarde te ponías pues ya se juntaban amigos de ahí del rancho, algunos, bueno, hijos de trabajadores que jugábamos con algunos de ellos, que era muy padre eso. Entonces hacíamos cuatro, cinco, seis, ocho gentes y nos juntábamos ahí con mis hermanos también a jugar fútbol. Ya un poquito más tarde, cuando ya no se podía, me gustaba mucho jugar con caballitos, unos caballitos de plástico, con su llanero solitario, que era mi ídolo en aquel tiempo, antes de Batman, por cierto, pero jugábamos en eso. Y carritos, ¿no? O preparabas en la tierra, hacías carreteras y hacías No, puentecitos y en fin, era algo muy maravilloso. Al terminar esto, ya, a bañarse, cenar y a dormir. Y al día wow. siguiente otra vez a la escuela, ¿no? Ok, ¿y qué cenabas? ¿Era diferente el desayuno, de la cena, de la Ok, comida? regularmente eh, el desayuno era un licuado, leche, dos huevos y a veces plátano. Un batido y rico, sabía rico, con chocolate, poquito chocomil, ajá, y sabía rico, la verdad. Regularmente eso te daban y te mandaban con un sándwich o con no me acuerdo, alguna manzana para comerla ¿cómo se llama? En la escuela, ¿no? O a veces traías un centavito, dos centavitos o un peso y podías comprar en la escuela. Con un peso, Sí, wow, no, 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 hacías maravillas, maravillas, maravillas. wow. Sí, sí, estamos Ok, hablando hace 50 años, o sea, sí, era, sí, sí. sí, No, sí, yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi mamá nos daba 8 pesos para ir a la tienda y con 8 pesos comprabas varias cosas, pero no me imagino con un peso. sí, ¡Wow! sí, sí, hacías maravillas, maravillas, maravillas. ¡Qué loco! Ok. Sí, sí. Y entonces tomabas este licuado con, este batido con Chocomil, dos huevos completos, crudos. crudos, claro, crudos. Pues azúcar, leche y en la licuadora, chocomil. Entonces, zoom, Y no te daba no, 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 asco. no, asco, nunca a mí me gustaba, porque tenía el azúcar y el chocomil, el Mm, huevo no lo alcanzabas a percibir, porque aparte hacía espuma. Si tú lo pedías sin huevo, no hacía espuma. Entonces el huevito como que hacía espuma y sabía delicioso, la verdad. Ese era uno. Y cuando a veces no comías ese chocomil, entonces en un vaso te ponían dos huevos crudos, un poquito de sal y un limón, y los batías. Y eso, uff, sí, Uf, rico, sí, rico, sí. Sí, ¿qué? lo disfrutaba uno mucho. A veces no tenías tiempo para cocinar, o bueno, no tenías porque te levantaste tarde o por algo, entonces te daban esos dos huevitos y los disfrutabas mucho. Pruébalos, amor, pruébalos, son deliciosos, Santo Dios. muy ricos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste eso? Hace 50 años. ¿No lo harías ahora? Sí, 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 sí. No lo he vuelto a hacer, la verdad, pero sí hace muchos años lo hacía uno y sabe rico porque la combinación limón, sal y pues el huevito, ¿no? Huevito aunque sea crudo. A mí me encanta comer huevitos cocidos, estrellados, en fin. Pero así sabe rico, la verdad está bueno. No lo puedo creer. Ok, el desayuno y la cena. Ok, la cena. Pues era muy en el rancho, los frijolitos en México. Los frijolitos es un alimento de todos los días que no te aburre, no te aburren. Los frijolitos, una tortilla, una tostada en un bolillo con quesito, en fin, así los frijolitos, quesadillas, de repente un sándwich de jamoncito, ¿no? Este, esta mayonesa, mostacita, a lo mejor un jitomatito, pero a veces así nada más. Ya después la lechuga y todo eso, pero básicamente quesadillitas, ¿no? Algo de frijolitos así, hasta un huevito a veces también. Wow, muy Con bien. otro, no, con el chocomil no. Y era un vaso de leche nada más. Pero en el rancho, como teníamos la facilidad de que mi padre tenía vacas, y yo a veces ordeñé vacas, le ayudaba, según yo, ¿eh? Ordeñar las vaquitas. Bueno, mi mamita, al momento de hervir la leche, se produce la nata. La nata la separaba y la enfriaba. Entonces, esa nata en un panecito dulce, una concha o algo así, Uf, lo untabas con esa nata fría, azúcar,
Mm, mm. Wow. Un manjar de dioses, la verdad, delicioso, porque aparte era nata, vamos, al 100%, no estaba, eh, era nata al 100%, entonces sabía deliciosa, deliciosa, la verdad, rica, muy rica. Wow, comías bien. Eh, no por Sí, nada me decían gordito, pero la verdad, mi mamita nos acostumbró a comer muy bien, muy bien. A través de los años nos acostumbró a comer muy bien. qué bonito. Ok, ¿recuerdas alguna travesura de tu infancia? Ay, Dios. ¿Te Eh, regañaban muy seguido? no, la verdad, ¿No? no, mi hermano, el que mencionaba hace ratito, Jesús, sí, era tremendo. Él sí era tremendo con todo el mundo. Conmigo era yo bueno, su todo ahí. En fin, la verdad, no, yo no era traviesón. La verdad, yo era tranquilo. Me gustaba a veces jugar solo. Me iba yo al rinconcito a jugar con mis caballos, a jugar con mis carritos, con mi llanero solitario en aquel tiempo. Todavía no existía Batman todavía para mí, pero sí, era tranquilo, era muy tranquilo. Sí, la verdad. Una muchacha que le ayudaba a mi mamita en casa, le decía, es que el gordito va a ser padre, sacerdote. Porque pinta para ser sacerdote. Porque yo era muy tranquilo, la verdad, la verdad. Ah, Ya me destrampé como a los 8 años, pero nada, no, no es cierto. No, no, regularmente era muy tranquilo y pues travesuras, yo creo que no sé, bueno, me acuerdo una ahorita hablando de fútbol, había una pelota que se había tronado, se había roto, ajá, ponchado. ponchado, ajá. Ujú. Entonces le metí tierra adentro. Entonces estaba infladita de tierra, llena de tierra. Entonces venía corriendo un primo, le dije, chútamela, chútamela, chútamela. Y la chuta, pues no pudo porque estaba pesada. Entonces fue a reírnos porque salió volando él. Él salió volando así como 2 metros, pero ¿No no se le pasó lastimó? nada. No, ¿No? no, no, porque no era piedra, era tierra. Entonces él esperaba, pues, a chutarla, pero a lo de chutarla, pues se tropezó más bien. Una que me Wow, acuerdo ahorita del fútbol. Y entre wow. muchas cosas, ¿no? Ay, qué lindo. Sí. Todo un santo. Pues, Sí, por lo menos los primeros 5 años. sí. Sí. No, no, sí. Un poquito más, poquito más. Sí, sí, sí. Oye, Dad, ahora dime, platícanos, ¿qué era lo más difícil y lo más bonito de vivir en el rancho? Ok. Por ejemplo, mis primos hermanos, Carlos y Ricardo y Chela, nosotros vivíamos en la periferia de la ciudad, en la orilla, ¿va? Y ellos vivían, vamos a decir, en el centro de la ciudad. Entonces, unos en ciudad y otros en rancho. Era muy padre ir a su casa, porque aparte, lo que no me gustaba era su leche. La leche de que compraba su mami era leche pausterizada, ya en aquel tiempo era un botecito de vidrio, ¿no? Entonces, para abrirlo hacías esto y bueno, la probabas, pero te sabía agua. Eso era algo que no me gustaba. Pero me gustaba mucho porque ellos tenían una televisión a colores y nosotros no. Oh, Tenían una televisión y se veía el canal 5, bueno, un canal a nivel nacional que en mi rancho no se veía, que era el wow. canal 5 donde pasaban, bueno, y se veía a colores. Entonces era fabuloso. Y ellos empezaban con muchos juegos, con algunos juegos que empezaban a poderse poner en la televisión, Pac-Man, no sé, Sí, sí, sí. sí, bueno, que es, sí, más o menos. Y eso era, uff, pero, y ellos adoraban al revés, ir al campo porque era jugar, ver, son dos cosas muy diferentes, ¿no? La comida de acá, de mi tío, mi amado tío Carlitos, tío Carlos, papá de mis primos, y mi tía Chelita, tía Chela, excelentes personas, la verdad. Era una comida diferente, eran cosas diferentes. Y acá en el rancho, pues era diferente, era todo diferente, la verdad. Y hay cosas que, por un lado, buenas, por otro lado, ¿no? Tecnología, podemos hablar de tecnología, la televisión a colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá no, acá era todo del campo, pero era maravilloso. Si me podías elegir, híjole, la verdad, eh, tenías esa situación de que acá tenías algo y acá no lo tenías, y viceversa. Entonces,
pero sí, felices, porque nos íbamos ellos para acá y nosotros a su casa, entonces era algo muy agradable. ¿Y qué disfrutabas más de vivir en el rancho? Híjole, yo creo que se siente, no quisiera decir una libertad, porque pues era un niño, pero era el campo, híjole, el campo es el campo, la maravilla de ver el agua, de ver los animalitos, de ver los campos, de ver el sembradío, de subirte a un árbol y poder ver al horizonte. Mm. Este, híjole, maravilloso, maravilloso. El campo es, yo me encantaría tener una casa de campo donde, digo, ya es diferente, pero sería fabuloso poder, ¿por qué no? Hasta sembrar algo y cosechar algo en medida pequeña si quieres, pero tener esa vivencia otra vez estaría maravilloso. Qué bonito. ¿Tendrías ahora, si fuera por ti, tendrías un rancho? Yo creo que sí, un rancho pequeño, sí, 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 sí. Este, sí, 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 sí me gustaría. Creo que lo disfrutaría de otra manera, pero por ejemplo, de hecho, la casa de ustedes, mi casa, su casa, eh, voy a ir tratando de hacerla un poquito como una casa de rancho, casa de campo, eso me gusta, ¿no? Me gusta ese estilo campirano, pero bonito, en fin, sí, pero más adelante, a ver, ahí vamos, ahí vamos. Excelente, súper bien. Ya para terminar, quiero que Ajá. nos platiques si ustedes en el rancho tenían reuniones más grandes como fiestas, 15 años, eh, no sé, reuniones con familia extendida. Ok, bueno, en el rancho donde yo nací, el rancho de mi padre, de mi abuelo paterno, eh, se hacían convivios, pero no tantos convivios o no tanta fiesta como en el rancho de mi abuelo materno, de tu bisabuelo Abraham. Ahí había fiesta, había mariachi, se mataban puercos y se hacían carnitas, unos casos de cobre enormes, pero eso ya fue como a los 8, 9, 10 años en Mm. adelante. Cada 1 de enero, mi abuelo mataba, como tenía muchísimos, muchísimos puercos, entonces cada año invitaba, no sé, 300 personas. Sí, 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 éramos 250, 300 personas que a veces ni conocías a la persona porque el amigo invitaba al amigo y así se iba, ¿no? Wow. Pero éramos felices, era una tarde maravillosa de un domingo, regularmente los domingos, o el día primero de cada año que no se trabaja, y se hacían unas fiestas tremendas, muy padre, entre otras más, ¿no? Qué padre. Sí. ¿Tuviste 15 años? Sí los tuve, pero no quise baile. No, 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 no tuve fiesta de 15 años o algo así, no. ¿Tus hermanas? Mis hermanas sí, sí, mis hermanas sí. Aquí se acostumbra en México a los 15 años a hacer una fiesta a la mujer. El hombre, no, pasamos desapercibidos, casi no hay fiesta. Ok. ¿Y fuiste chambelán? Claro, ya fui chambelán más grandecito, ya yo creo que a los 19, a los 20, me invitaban mucho a... Ah, Sí. Sí, fui, pues yo creo que unas 8 veces de chambelán, de quinceañeras, wow. sí, sí. Ya cuando llegué a los 30 ya no querían, ya no me querían de chambelán, ¿no es cierto? Ya cuando estás mayor, pues ya no, pero sí entre los 16 y los 18, 19, sí, sí fui chambelán como de unas 8 quinceañeras. Oye, entonces eras popular. Mm, Más o menos. ¿Sí? Pues la verdad, sí, creo que un poquito, sin ser muy fiestero, pero sí algo pasaba en mí que sí. Sí. O Sí, sea, en la escuela eras considerado, ya como a esa edad, 17, 18, considerado popular. sí. No, ñoño, no. No, 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 porque aparte, bueno, desde chico yo fui jefe de grupo de la escuela, de mi salón, desde primaria inclusive. Yo traigo el tema de organizar torneos de fútbol, organizar cosas igual que creo que heredó un poquito mi hija. Pero sí, entonces en la secundaria era jefe de grupo de los 3 años, en la prepa y hice unas obras de teatro, y bueno, pues sí, nos hicimos populares, ¿no? Sí,
poquito. Wow. ¿Ñoño no fuiste? No. ¿Estudioso? No, 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 no. La verdad yo era... Lo saqué de él. La verdad yo era estudiante de ochos. La verdad de 7, 8. Yo era feliz. Sí, me costaba mucho trabajo, pero sacamos adelante la escuela y bueno, hoy soy muy feliz. ¿Y tu materia favorita? Recreo, recreo, recreo. Educación física o gimnasia, no, 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 no. Me gustaba mucho, me gustaba el español, me gustaba leer. A las maestras les gustaba cómo yo leía, mi claridad de la voz, no sé, desde chiquitín tuve esa gracia, recitaba en algunas ocasiones, y eso me gustaba un poquito, ese tema, ¿no? El actuar, en fin, sí, Sí, qué sí, increíble. Por sí. ahí tengo muchas cosas. Yo creo que sí, algo, y de su mami también, y de los dos, entonces perfeccionó todo aquí Andy. Sí, bueno, yo ya iba a terminar, pero aquí el chisme está con todo. Dime, papá, tu voz. Ya oí. A muchas personas les encanta tu voz. Ok. Bueno, resulta que desde un principio, bueno, les digo, desde primaria aproximadamente, yo tenía una voz diferente a mis compañeros. Yo tenía una voz diferente que se veía muy clara mi voz al leer. Entonces, si había que leer algo de veras desde cuarto, quinto de primaria, Pedro, a ver, Pedro, que lea. Y Pedro, y a nivel ya un poquito primaria, en alguna situación ante más gente, igual me ponían a leer a mí. Y así fue en secundaria igual, en prepa, pues hice 3 obras de teatro, 4 obras de teatro. Una materia la pasé gracias a, a mi actuación. Y a la voz les gustaba mucho, les ha gustado mucho. Hemos hecho algunas cosas, pero realmente sí, les ha gustado a mucha gente. Y tienes anécdotas con tu voz, porque, bueno, hay muchas. Cuéntanos una anécdota que alguien te haya dicho algo sobre tu voz. Híjole, pues, ah, pues es que hay varias por ahí. Sí, mejor. Ya me chivié, ya chivié. Hay una historia que cuenta mucho mi abuela, mi abuelita, Tita, eh, que le chulearon a mi papá una vez. Iba entrando a un fraccionamiento Ah, ya, ya, y ya. te dijeron algo y mi abuelita la cuenta mucho la Sí, historia. eso pasó hace como 3 años. Estaba el fraccionamiento, íbamos a visitar a mi hermana, a mi madre, que estaba en la casa de mi hermano. Entonces, los guardias en el fraccionamiento, eran 3 tipos sentados. Entonces se asoman por la ventana para preguntar a dónde voy. Entonces yo hablo y los tres, los tres se asomaron así, brincaron los tres, así como diciendo, ¿quién habló eso? Y entonces, bueno, fue algo así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien. Y bueno, a partir de ahí, pues ya me chuleaba la voz y me decían, ahí viene el artista y ahí viene la voz de quién sabe cuánto. Ya, ya, ya. Pues cada que me veían, y adiós mi voz, no sé qué, y era agradable y muchas cosas más que han sido por ahí, sí, pero muy, muy lindo, la verdad. Wow, Sí, sí, qué sí, sí, padre, qué sí, padre. sí, muchas cosas muy bonitas. Y de pequeño tenías una voz diferente, obviamente no tan grave, pero clara. Exacto. Era, sí, la voz de de los niños, vamos, una tesitura aquí, yo ligeramente arriba, pero muy clara la voz, entonces eso ayudaba a que se oyera bien. Y aprendiendo un poquito, nunca tomé clases de dicción y esto, pero de repente el entonar un poquito, o sea, bien, se oía mejor. Qué bonito, Dan, Sí, muy bien. sí. Un día No, platicaremos de esos sí, sí, detalles. sí. Hay muchas Hay historias muchas y historias, sí. gracias por compartirnos un pedacito de lo que era tu vida en el rancho, como siendo pequeño, jugando con tus hermanos y lo que comías. Uf, Sí. uf. Sí. Muchas gracias, papá, por estar en este podcast. Espero que les haya gustado a ustedes este momento de estar con mi padre. Y si tienen más preguntas o les gustaría escuchar un podcast específico sobre algún tema específico, por favor, escriban aquí abajo en los comentarios. Bueno, chicos, pues hemos terminado con este podcast. Habló su mexicana y
Pedro, papá. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.